Bueno, vamos con este vídeo de ultimísima hora porque ¿qué es lo que ha ocurrido? No vamos a ir ni con introducción ni nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estemos haciendo este vídeo de última hora? Aston Martin ha reclamado el resultado del Gran Premio de Austria. ¿Qué es lo que ha pasado? Aston Martin ha ido a la FIA y ha reclamado el resultado del Gran Premio de Austria debido a que ha habido pilotos que se habrían excedido en los límites de la pista, que incluso la FIA es consciente de esos límites y que no han sido sancionados. La FIA está revisando las vueltas que han excedido los límites de pista a muchos pilotos, entre ellas las que Aston Martin les habrá proporcionado, y los resultados se van a ver modificados en el resultado final, es decir, que los resultados del Gran Premio de Austria todavía están en el aire y todavía pueden cambiar muchísimo. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha ocurrido con el equipo Aston Martin. Asimismo, os lo voy a poner directamente ya de por sí en pantalla, asimismo es como nosotros nos enterábamos de ello con esta imagen que nos llegaba a poner también Albert Fábrega, pero bueno, va más allá de lo que nos ponía Albert Fábrega, sobre todo es acerca del comunicado que nos emitía la Fórmula 1, que es acerca de este comunicado que nos pone Albert Fábrega en esta imagen, sobre todo de que Aston Martin iría a reclamar a las 18:30 horario local, horario de allí, que bueno, que es el mismo horario europeo, irían a revisar con la FIA. Entonces en ese punto sería cuando estarían debatiendo y estarían proporcionando a Aston Martin los datos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque esto ha sido lo primero que nos han dado, esto ha sido lo único que sabíamos de ese punto, simplemente que Aston Martin había hecho una queja al respecto sobre los resultados finales del Gran Premio de Austria. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Bueno, pues ha empezado a especular, ¿no? Se ha empezado a especular, los insiders lo han estado diciendo, Albert Fábrega entre uno de ellos, que el culpable era los límites de la pista. Sabemos que esto está siendo un quebradero de cabeza a lo largo de todo este Gran Premio. Llevamos diciéndolo desde el viernes, desde la clasificación, que hubiera sido lo mismo desde los libres, aunque los libres a lo mejor, si no, digo desde el viernes, desde la clasificación, porque es que además es que tuvimos clasificación el viernes. Si hubiera habido libres, pues lo estaríamos hablando desde el sábado, me da exactamente igual. Ha sido ridículo lo que hemos vivido a lo largo de este fin de semana con estos límites de pista. No me he cansado de decirlo, lo dije el viernes, lo dije el sábado, lo digo hoy. Lo he dicho ya en el resumen de la carrera y lo repito ahora porque es que es ridículo. Y ahora más adelante vamos a ver cuántas vueltas se han eliminado, cuántas vueltas están en duda y lo que estaría ahora mismo la FIA revisando. Pero bueno, esto es lo que nos contaban los insiders, esto es lo que nos contaba gente como Albert Fábrega, que nos estaba diciendo al respecto sobre lo que se suponía que era esa sanción, ¿no? Y efectivamente nos lo comunicaba la FIA, la protesta de Aston Martin venía por respecto a los límites de pista, venía por respecto a lo que había ocurrido con esos límites de pista, que habría habido vueltas que se había excedido en los límites de pista que no se les había restado. Esto además luego han empezado a salir distintas vueltas y distintas ocasiones. Ha salido, por ejemplo, una que yo he visto de Pierre Gasly, que le habían dado ya la bandera blanca y negra, es decir, llevaba ya 3 excediéndose en límites de pista y a la siguiente te tienen que poner la sanción y la siguiente vez que se ha salido de los límites de pista no le han puesto sanción. Así también tendría bastante sentido en realidad lo que le han dicho a Lewis Hamilton de que no se preocupase con los límites de la pista porque prácticamente todos los pilotos los iba a tener, que Hamilton estaba muy preocupado porque Hamilton además ha estado desde las primeras posiciones con los límites de la pista, entonces de ese sentido podría llegar a tener razón. Simplemente esto ha sido un poquito como dato que además nos lo va a recargar mejor la cuenta de DAZN Fórmula 1, pues bueno, sí, es verdad, el artículo además que reclama Aston Martin es el 33,3, ¿no? Bueno, simplemente quería dejar esto. Aquí ya vemos a Andy Stevenson, director deportivo del equipo Aston Martin, de camino a los comisarios. Es exactamente este hombre, este es el director deportivo de Aston Martin, este es Alain Permane del equipo Alpine. Este señor, Andy Stevenson, como estoy diciendo, director deportivo del equipo Aston Martin, fue el mismo que recuperó el podio de Fernando Alonso en Arabia Saudí. Recordaréis aquella ocasión, y si no os la cuento, que Fernando Alonso se situó mal en la parrilla, entonces recibió una sanción de 5 segundos. Una sanción que teóricamente, según lo que nos contaron desde la propia FIA, teóricamente no había cumplido con exactitud, ¿no? Que había tenido ciertos problemas, según nos comentaban, habían tocado el coche y este hombre fue quien recaló esas 7 ocasiones distintas que otros equipos también habían tocado el coche y por eso no había llegado a haber sanción. Eso es lo que pasó en aquella ocasión con Andy Stevenson, es lo que nos ha estado diciendo, es lo que ha estado ocurriendo es lo que ha estado haciendo él y es lo que va a hacer hoy. Que además, si os fijáis en esta imagen, la imagen que nos ha puesto, como digo, Albert Fábrega, os la vuelvo a poner en pantalla, si os fijáis, fijaros el taco de papeles que lleva aquí Andy Stevenson con toda la información. Andy Stevenson en su día llegó a decir también que si te presentas a la FIA
para intentar, obviamente, quitarte una sanción o demás, tienes que hacerlo con datos, tienes que hacerlo con documentación, no lo puedes hacer sin más. Entonces ahí le vemos con toda esa documentación que lleva sobre la mano para conseguir estas penalizaciones, ¿no? Pues bueno, es lo que ha ocurrido. Y más adelante, al final, bueno, primero, antes de todo, os iba a enseñar ya la confirmación por parte de la FIA de que han aceptado eso, pero bueno, primero vamos a decir este update, esta actualización por parte de la FIA al respecto sobre esto que ha ocurrido. Este dato, esto que ha dicho la Fórmula 1, 1200 vueltas han sido revisadas o vistas al respecto sobre estos límites de pista. 1200 vueltas. Pues bueno, que lo que estoy diciendo es, de verdad, es una auténtica vergüenza lo que hemos vivido con todo el tema de los límites de pista, sobre todo al respecto sobre lo que nos comenta esta actualización, ¿no?, que habría puesto la Fórmula 1, bueno, nos confirma, ¿no?, nos confirma lo de las 1200 potencialmente vueltas que se podría haber excedido un piloto de los límites de pista. Claro, es que si está muy junto, al final lo tienes que revisar, entonces ya se va sumando los que sí que se han los que sí que se hayan ido fuera y los que no. Han sido hasta 1200 vueltas las que tienen que revisar, que las van a revisar para asegurarse de que las han contado todo bien. Que también aquí te diría, obviamente no va a pasar, pero algún piloto que le hayan puesto sanción y al final no la tenga, eso no se recupera con darle 5 segundos, quitarle 5 segundos del tiempo final. Eso no se recupera así, porque si tú la cumples durante la carrera, es distinto, pero bueno, es posiblemente más tiempo porque al final los 5 segundos que pasas en el pit lane normalmente suelen ser un poco más. En la retransmisión en España además lo estaban contando y efectivamente han sido alrededor de 6, por ejemplo, los que ha perdido Carlos Sainz. No va a pasar, obviamente, porque además se está revisando para que haya más sanciones, o sea que menos es muy complicado, pero es algo bastante curioso. Y esto nos confirmaba también que iban a ser revisados el resultado y que, bueno, que podrían ser cambiados. También, además, aquí Luke Smith, un muy buen periodista, os recomiendo que le sigáis si no lo hacéis, bueno, pues nos ha confirmado que la FIA va a intentar recuperar grava en las curvas 9 y 10. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Y el argumento me lo puso antes un seguidor en comentarios y le contesté y se lo comenté. Siempre se usa mucho el argumento de no, es que la MotoGP viene también a este circuito y a la MotoGP la hierba o la grava no les viene bien. La MotoGP corre en circuitos con hierba y con grava. La MotoGP corre en muchos circuitos de este estilo también. No tiene ningún problema porque hay un poco más de grava y así no haya límites de pista en Fórmula 1. Si es que les viene bien también a ellos, así no hay límites de pista en MotoGP. No es... De verdad, no es el tema de MotoGP, es simplemente que este circuito no tiene esa grava, no tiene esa hierba en muchos aspectos y ahí habría que ponerla, porque además es que esto no es nuevo, si es que esto es la misma película del año pasado, es la misma película de 2021, es lo mismo que pasó en 2020. El tema de los límites de pista en Austria es recurrente, ocurre siempre, así que bueno, eso es lo que ha estado pasando durante todo este fin de semana y en este comunicado que nos sacaba la FIA, en este comunicado que publicaban, pues nos confirmaban que habían aceptado simplemente esa petición de revisión por parte del equipo Aston Martin. Eso es lo que habían estado aceptando, que al final es que obviamente lo tienen que aceptar, porque es que ¿qué es lo que ha pasado? Pues se ha empezado a ver, obviamente, vueltas que tendrían que haber sido eliminadas que no lo han sido. ¿Qué vueltas han podido ser? Sobre todo, además, obviamente lo tenemos que hablar, bueno, lo voy a poner ya directamente en pantalla, sobre todo qué vueltas busca Aston Martin que revisen, qué vueltas buscan que, pues sobre todo, para empezar, Fernando Alonso ha acabado en 6ª posición, ¿no? Estos son los resultados finales del Gran Premio de Austria. Fernando Alonso ha acabado en 6ª posición, ha acabado a 30 segundos de Max Verstappen. Lando Norris, que no ha recibido sanción, ha acabado a 26 segundos de Max Verstappen. Es decir, si le ponen 5 segundos, acaba a 31. Fernando Alonso ha acabado a 30. Si le añaden 5 segundos, la distancia que había entre ambos, entre Alonso y entre Lando Norris, era de 4 segundos. Es decir, Lando Norris pasaría a estar sexto y Fernando Alonso pasaría a estar quinto. Lando Norris ha recibido, en teoría, 4 vueltas eliminadas. A la 4ª vuelta es la bandera blanca y negra. Pero claro, si ha habido alguna vuelta que no se la han eliminado, ahí está, ahí es la sanción. Bueno, no, a la 4ª vuelta realmente ya tendrían que eliminarla. La 3ª es la bandera blanca y negra, si no estoy equivocado. Por lo tanto, ya de por sí, incluso con esas 4 vueltas le tendrían que haber puesto sanción. Pero es que es posible que a lo mejor haya tenido incluso más vueltas que no han sido eliminadas. Luego hay gente especulando
el hecho de que Carlos Sainz en teoría recibió también 7 warnings y al séptimo warning tendrías que haber recibido otra sanción. Carlos Sainz ha hecho una sanción de 5 segundos, la ha cumplido en boxes, pero en el séptimo warning recibes otros 5 segundos, que es algo que le ha pasado, por ejemplo, también a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, que está por aquí, está en 18º lugar. Yuki Tsunoda ha recibido 10 segundos de penalización debido a que ha recibido 7 warnings. ¿Es lo que debería de pasar? Pues si ha recibido Carlos Sainz 7 warnings, también por supuesto debería de recibir otros 5 segundos extra. Ahora bien, aquí no os preocupéis, si Carlos Sainz recibe 5 segundos extra, acabaría por detrás de Lando Norris si no recibe sanción Lando Norris. Eso si no recibe sanción Lando Norris, que a lo mejor también debería de recibirlo. Otro aspecto por el que Aston Martin hace esto, bueno, pues sobre todo también por Lance Stroll, que ha acabado aquí, para que veáis la distancia, de 59 segundos, Pierre Gasly ha acabado a 57, es decir, ha acabado a 2 segundos, realmente ha acabado a 1,5 segundos de Lance Stroll. Esto se hace también porque en teoría Pierre Gasly también ha recibido hasta 4 warnings, que no los igual que Lando Norris, y no le han puesto esa sanción. Entonces, ese es el motivo por el que Aston Martin está pidiendo esta revisión, porque sus dos pilotos podrían por lo menos aumentar un puesto. Esos son los puestos que podría aumentar tanto Fernando Alonso como Lance Stroll, y esto es por lo que lo está llevando Aston Martin. Ya se va a revisar todo y ya todos los pilotos obviamente están en duda, porque es que al final todos los pilotos podrían llegar a recibir alguna sanción. Imaginémonos, esto ya delirando completamente, pero imagínate que de repente le encuentran 7 vueltas que se ha excedido en los límites de pista a Max Verstappen. Al final a Max Verstappen le pasaría muy caro si ocurriera esto. Esto ya es delirio, es decir, no va a pasar, pero le pasaría muy caro haber hecho la parada para poner neumáticos blandos y llevarse la vuelta rápida, porque Charles Leclerc está a menos de 10 segundos. Estoy diciendo que reciba 7 warnings, o sea, fíjate los warnings que necesita, 7 warnings para entonces de esa forma recibir 10 segundos y que Charles Leclerc consiga la victoria. No va a ocurrir, pero que yo estoy diciendo ya este delirio. Y esto es todo lo que ha ocurrido, esto es todo lo que tenemos al respecto sobre Aston Martin, sobre esta penalización, y es algo que más adelante veremos, es algo que más adelante comentaremos cuando tengamos resolución. ¿Qué ha cambiado? Quizá no ha cambiado nada. Si no ha cambiado nada, lo mismo no tenemos vídeo, pero si ha cambiado algo, aunque haya cambiado lo más mínimo, tendremos vídeo explicando todo lo que ha ocurrido. Esa es la queja que hace Aston Martin, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, y sobre todo, ¿quién creéis que va a recibir sanción? ¿Creéis que se la merecen? ¿Creéis que no se la merecen? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de saberlo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos en el próximo, que volveremos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1. Un saludo.